Ya va, Julia, espérate un minuto, ya va. Hola, buenos días a todos. Días. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Richard, no se te está escuchando, estabas en mute. Perdón, ¿ahí sí? Sí. Comenzaremos con la presentación de don Marcelo Villena para luego continuar con la de don Joaquín Poblete y Trinidad Schleyer. Quisiera recordarle a todos quienes en este momento participan del seminario que mantengan sus micrófonos apagados para no incomodar las presentaciones de nuestros expositores. Las presentaciones durarán entre 20 a 25 minutos para todos aquellos quienes estarán escuchando. Al final de las presentaciones de nuestros expositores, tendremos una ronda de preguntas de más o menos 20 a 25 minutos, por lo tanto, les pedimos paciencia para llegar a esa instancia. Lo que sí, mientras los expositores vayan entregando justamente sus propuestas a los temas que vamos a debatir el día de hoy, los asistentes al seminario pueden hacer entrega de sus preguntas a través del chat público que está habilitado para que ustedes lo puedan hacer. Dicho eso, entonces, damos inicio oficial a este seminario virtual, Regulación de Precios de los Medicamentos en Chile, Desafíos y Perspectivas para la Libre Competencia. La primera exposición está a cargo del profesor de la Pontificia Universidad Católica de la Facultad de Economía y Administración, investigador de ICI, del MIP, de la Universidad de Chile y otras facultades, don Joaquín Poblete, especialista en temas de economía de la competencia, especialista en Managerial Economics y estrategia en distintos mercados, en organización industrial y especialista también particularmente en la economía de los mercados de los medicamentos. Dejamos entonces, a don Marcelo Villena, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien va a exponer sobre los aspectos generales de la competencia en el mercado de medicamentos y va a procurar entregar su perspectiva de este tema. Les pido disculpas por el error cometido. Presenté primero a Joaquín Poblete, pero debía presentar a Marcelo Villena. Nos acompaña ahora don Marcelo Villena con su exposición PhD en Economics, especialista en organización industrial y en libre competencia y en economía de la competencia. Gracias, Richard. ¿Me das acceso como co-host
para... Sí, ahí está Marcelo. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que es un tema apasionante, un tema peliagudo, es un tema de estos tiempos también, así que encantado por recibir la invitación y vamos a hacer una discusión, digamos, que va a mezclar, como bien decía Richard, los fundamentals del tema, los fundamentals económicos. En economía hay ciertos statements que son positivos, que son sin juicio de valor, y hay otros que son normativos, que son con juicio de valor, que es tu corazoncito, ¿cierto? Los statements positivos usualmente nos dicen, oye, los elefantes no vuelan, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una mezcla de los dos en el mercado particular de la salud, digamos, y vamos a ver que hay veces que hay cosas que uno cree que los elefantes están volando, que no son así, y hay otras que también uno tiene que entender que son decisiones de political economy y que también están cada vez siendo más importantes y tienen que tomarse en cuenta también. La presentación es bastante sencilla, tiene 4 partes. Primero vamos a ver los fundamentals del control de precios. Siempre es mala idea. Vamos a entender un poco la lógica económica de por qué podría ser una mala idea el control de precios, digamos, y en particular en esta área. Vamos a ver sobre el mercado de medicamentos en Chile. ¿Tenemos algún problema? Vamos a explorar ahí en detalle cuáles son los problemas, y hay problemas que son evidentes y que requieren una cierta regulación. Posteriormente, vamos a analizar las potenciales propuestas, incluyendo la regulación del precio. Algunas propuestas que se barajaron en este caso, en este mercado, ya han sido implementadas, están en vías de ser implementadas. Nosotros vamos a analizar los pros y los contras a la luz de lo que vamos aprendiendo en los puntos anteriores, digamos. Y finalmente yo le voy a decir cómo yo veo el tema, cómo veo las propuestas y un poco el pronóstico que yo le augurio al mercado, dado que están dándose estas propuestas y los potenciales problemas que pudiesen tener, digamos. Esa es la presentación. Bueno, ¿en qué consiste el control de precios? Como la mayoría de ustedes saben, hay los precios en una economía de mercado, los fija la oferta y la demanda, que interactúan libremente y te fijan un precio y te dan una cierta cantidad del producto que se empieza a vender. En ese sentido, hay una oferta y una demanda por autos y hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio por autos, por educación superior, por ingeniería civil industrial, por ingeniería comercial, hay una oferta y una demanda. Y lo que te dice la metáfora económica es que esos precios van a ser eficientes. Sin embargo, esto de la metáfora económica del mercado eficiente tiene una letra chica y una serie de puntos. Se requiere que no haya poder de mercado, se requiere que la información fluya libremente, se requiere que los productos sean homogéneos. Ninguno de los mercados que yo les dije anteriormente, ni de los autos, ni de la educación superior, los productos son homogéneos, la información es perfecta y ciertamente hay cierto poder de mercado, digamos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿por qué no lo regulamos? No lo regulamos porque se estima que la falla del mercado es menor que la falla del Estado en una potencial regulación. Esa es como la verdad. Ahora, la regulación de precios es bastante agresiva, por decirlo de alguna manera, considerando un gran paquete de regulaciones que uno pudiese tener en este mercado o en otros mercados específicos. Por ejemplo, uno podría tener un sitio web para dar más información, o uno podría reducir barreras de entrada para reducir el poder de mercado. La regulación de precios es bastante agresiva y generalmente toma la forma de un precio máximo. Si ustedes se fijan, esta es la demanda, esta es la oferta, este es el precio que yo te decía de equilibrio y esta es la demanda de equilibrio. Estas son las PPT de mi curso de micro. Y entonces, bueno, esto maximiza el bienestar de la sociedad, ¿cierto? Entonces alguien dice, ¿sabes qué? Ese precio es muy alto. No podemos, ese precio es muy alto y este bien lo necesitamos, y te pone un precio máximo. Y lo que te dice eso en términos económicos es que el precio máximo, la demanda, dado ese precio que es menor al precio de equilibrio, va a aumentar. Entonces, el precio máximo, cuando se junta con la demanda, XB va a ser la demanda y va a ser mayor que la de equilibrio. O sea,
va a haber más demanda que la que en un mercado perfectamente competitivo. ¿Por qué? Porque el precio baja, ¿cierto? Entonces hay una elasticidad de precios, la gente ve que es más barato y compra más. Entonces hay más demanda. Ah, perfecto, está súper bien. Pero cuando el precio máximo lo internalizan las empresas que dan vida a la oferta, digamos que son los costos marginales, la oferta del producto es mucho menor que la del precio equilibrio. Entonces, ciertamente aquí se produce una escasez, se demanda más y se produce menos, y se produce una escasez. Y eso tiene consecuencias para el bienestar. Se pierde bienestar social. En general, nosotros de este gráfico, muy sencillo, aprendemos que efectivamente el precio baja, pero se produce menos que en el óptimo. O sea, hay gente que estaba acá, que compraba el medicamento y ahora no lo va a comprar. Y por otro lado, por lo mismo, se pierde bienestar social para la gente que produce y para la gente que consume. O sea, para la oferta y la demanda, el excedente del consumidor y el excedente del productor se bajan, digamos. Entonces, cuando yo le explico toda esta cosa, generalmente mi estudiante me dice, pero profe, ¿quién va a ocupar esto si se sabe lo que va a ocurrir? Entonces yo empiezo a revisar los casos y yo digo, no, si no es tan raro esto, imagínate, los gringos cuando la OPEC sube el precio del barril de petróleo de $18 el barril a $30 el barril en 1970, ponen un precio máximo, en los 70. Y sabes que tienen colas inmensas. ¿Por qué? Porque la gente demandaba mucho gas, mucho petróleo y se producía menos. Colas inmensas. Imagínate los gringos que inventaron la ciencia económica como la conocemos y tuvieron un precio máximo y la pasaron muy mal. En Argentina, nuestros vecinos con el dólar, no, precio máximo, aquí tenemos precio fijo, regulado. Bueno, exactamente lo mismo, hay una escasez de dólares, tú vas ahí a corriente y te venden mercado negro, peor de los mundos, mercado negro. Pepe Mujica en Uruguay, lo mismo. Llega y dice, no, estos precios son esenciales, le voy a poner escasez. En Panamá, lo mismo, escasez. Bueno, y nosotros ahora lo proponemos tímidamente, no sé si tan tímidamente, en los remedios. Entonces uno podría decir, ya sabiendo lo básico de micro, guau, ¿qué pasa acá? Aquí hay un problema. Si se fijan, los precios muy bajos, se desincentiva la producción, importación y comercialización de los medicamentos, generándose escasez, lo que afecta la accesibilidad de los medicamentos y acarrea un menor bienestar. Esa es como el fundamental sacar económico básico. Y uno sabe un poco lo que va a ocurrir. Uno puede buscar la evidencia es bien variada, pero en su gran mayoría es como esta que está acá, que es un paper 2020, creo. Aquí están siempre las referencias en las PPT. Dice, who benefits from pharmaceutical price controls? ¿Qué es lo que dice el paper? En India. Hay para India, hay para Colombia, hay para Brasil, millones de papers, métanse en Google Scholar. Dice, mira, los precios se reducen. Obviamente que se reducen, si pusiste un precio máximo. Y impactan directamente a los productos regulados y a los productos que compiten con estos productos regulados. Sin embargo, y ahí está siempre el sin embargo, estas políticas en economía uno dice son políticas perversas porque buscan el bien común, pero a la larga lo que acarrean una pérdida de bienestar, como el dólar en Argentina, como la canasta básica que se hizo en Panamá en algunos años, como el petróleo en Estados Unidos. Fíjate lo que pasa acá. Esta regulación también conduce a una disminución de las ventas, se restringe la cantidad de los productos que tienen el control de precios, y también de los productos que estaban cercanamente que competían con esto. De hecho, ellos calculan, se ve un 14,5% de disminución en la participación del mercado de estos productos y un 5,3% de la disminución en las ventas. O sea, ocurre exactamente lo que predice la teoría económica. Sin embargo, la pregunta de estudiante, ¿por qué se sigue haciendo? Bueno, porque los remedios son muy inelásticos, la gente los necesita, son productos de primera necesidad. Y entonces los políticos, de alguna manera, tienen que reaccionar a esa necesidad y algunas veces son, no quiero usar el término populista, pero sí, son populistas. ¿Verdad? Trump doesn't need price control to lower prescription drug costs. Trump se embarca en esta cuestión como siempre un plan que es más marketing que nada, nunca nadie supo muy bien el plan, pero empieza a controlar los precios de los medicamentos. Y salen decenas de gente que del mismo partido de Trump, diciendo, oye, esto es complicado. Mira, esta es una de las opiniones, nuevamente, este artículo acá, espérame,
este artículo acá, está aquí arribita, si uno lo quiere leer en más detalle, está la cita, digamos, el sitio web donde usted lo puede encontrar. Dice aquí, los control de precios empleados por gobiernos extranjeros no tiene lugar en los Estados Unidos, dice. Limitar la competencia de los genéricos, de crecer la innovación, no tiene mucho sentido en el mercado médico, dice. Por ejemplo, mientras los americanos tienen acceso al 96% de los breakthroughs de las innovaciones de los tratamientos de cáncer, del 96%, o sea, salen 100 innovaciones en tratamiento de cáncer, esto mirado del 2011 al 2018, los canadienses que tienen control de precios, 59%, los suizos un 62% y los franceses un 66%. Entonces, hay un tema que es más allá, digamos, de que vaya a tener una escasez y que va a haber gente que no tiene acceso a la medicina, sino también la variedad de nuevas drogas, de nuevos medicamentos, puede tener menos acceso también. Eso está también meridianamente probado. Ojo que esta carrera, digamos, de innovar, esta carrera de innovación, también hace que exista una inflación importante en los medicamentos y en el gasto de los hogares en Estados Unidos en términos del porcentaje GDP enorme, digamos, y es creciente. Entonces, uno dice, bueno, ahí hay un trade-off, hay un pro y cons. Por un lado tenemos más medicamentos, tenemos más investigación, estamos mejor, pero por otro lado los precios suben. Y muchos de esos precios son amortiguados en el caso americano por el Estado, por el Obamacare y por los otros programas de salud, digamos. Otro tema que es clave en el caso de Estados Unidos, y no tanto con nosotros, cuando tú controlas precios, es que efectivamente te va a afectar la investigación y desarrollo. Entonces, si yo no voy a poder tener una renta adicional para pagar los costos de investigación y desarrollo, hago menos investigación y desarrollo, invierto menos, digamos. O sea, no solamente tiene el tema de afectar la calidad y el precio y la oferta, digamos, los productos existentes, sino que puedes afectar los productos nuevos, y eso lo puede hacer también de manera importante. Este es un paper, también ahí está la cita de dónde sacarlo. Interesante ver que estos productos, si uno lo viera, los regular así como desde el Estado, uno aplicaría típicamente precios Ramsey que maximizan el bienestar del consumidor, y sí se fijan en la elasticidad para cobrar por sobre el costo marginal, porque tienen que pagar el costo medio, en este caso el costo fijo de la investigación y desarrollo. Si tú no les das un poder de mercado al tipo que innova, el tipo no tiene incentivos para innovar y no puede pagar sus costos de innovación. Entonces, ese es un tema también delicado acá, cuando uno tiene control de precios. Claro, nosotros podemos controlar todo, no tenemos I+D, pero ¿nos van a llegar los productos que están haciendo I+D? No, porque el precio que pagamos es menor y a ellos no les interesa no pagar sus costos, digamos, medios. No les interesa pagar el costo marginal, que nosotros lo hacemos, que es lo que ocurre cuando tú ya tienes productos genéricos, ¿cierto? Aquí hay otra cifra, cutting prices, cortando los precios 40-50% en los Estados Unidos, reduciría los gastos en I+D en un 30 y un 60%, es como la elasticidad. O sea, en el fondo tú reduces los precios, se reduce fuertemente la investigación y desarrollo. De nuevo aquí hay una cita para probar. Bueno, entonces yo hago el caso económico positivo y con cierta evidencia de que la regulación de precios no es tan buena idea. Entonces, y ahí uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿qué? Nosotros siempre hemos sido relativamente razonables en esto. ¿Por qué no está dando la cosa esto de irnos a regulación de precios si uno ya sabe esto, no es economía uno? Bueno, el tema es que tenemos un problema grave en el sector medicamentos. Fíjate que un estudio del CERNAC detecta diferencias de más de 36.000 entre un bioequivalente genérico y su medicamento original, omeprazol. Un medicamento para la acidez, para la gastritis, un medicamento relativamente popular. Y fíjate que aquí hay una trilogía de remedios. El original, vale 36.000 pesos. El genérico vale como 1.000 pesos, el genérico. Y el bioequivalente vale como 12.000 pesos. Entonces, ahí hay dos cuestiones raras. Tú dices, oye, pero el genérico es lo mismo que usa el original, ¿cómo va a haber tal diferencia de precio? Entonces uno dice, no, lo que pasa es que al ser, la gente se imagina, es un efecto de demanda, la gente se imagina que este remedio es mejor que este otro. Y el original, y tú tienes el marketing atrás, y tú te acuerdas de eso, y el doctor probablemente se quedó pegado con ese remedio que te recomienda, y por eso que vale 36.000.
Ya está bien, te lo compro, es un efecto de demanda, pero 36 veces no será mucho. Entonces, ahí hay una cuestión rara. Y esto no se da en uno, ustedes ven el estudio del CERNAC que está ahí, se dan muchos remedios. Por otro lado, lo que es más raro es que cuando tú contrastas el genérico, ¿cierto? Después de un cierto tiempo, los remedios los que innovaron y el monopolio que tenían se terminan, 10 años típicamente, y te dicen, ¿sabéis qué? Esta es la receta, cualquiera puede dar este remedio. Así ocurre con la propiedad intelectual, caduca. Los libros de Sir Arthur Conan Doyle ya no se le paga, digamos, a ellos. Extrañamente a Disney sí se le paga, eso es political economy, pero caduca la propiedad intelectual. Y ahí yo saco el genérico, que es exactamente lo mismo, casi lo mismo, digamos. Pero mira, esto más raro todavía ocurre en el mercado chileno, un bioequivalente, o sea, equivalentes, los dos remedios. Y hay una diferencia de 10 veces del genérico con el bioequivalente. Entonces uno dice, bueno, puede ser una diferenciación de marketing. Sí, pero es bioequivalente, pues viejo. Entonces, puede ser una diferenciación, no sé, las cápsulas recubiertas. Ah, no, ahí sí. Pueden tener sabores. Ah, ahí sí. Entonces, uno dice, puede esperar una variación de precio. 10 veces mucho. Y fíjate lo que es más raro. Fíjate el logo acá, de la misma empresa. La misma empresa te vende los dos. Wow, eso es muy raro también, ¿cierto? Entonces, sí, nosotros tenemos un problema. A pesar de eso, el precio de los fármacos en Chile es más bajo que en Brasil y Colombia, que han aplicado controles de precios. Esta es una evidencia 2020 que hicieron dos muy buenos profesores de la Universidad de Chile. En lo que se refiere a fármacos genéricos, juntos con Perú, Chile se ubica dentro de los más baratos de la región. Entonces, claro, uno se pregunta si esta cosa de acá, de este triángulo de diferencia entre el original, el genérico y el bioequivalente, es casuístico nomás y son cosas que no se ven. Uno, teóricamente, para los precios, el precio debería ser un precio robusto, debería considerar las cantidades, porque por ejemplo, puede que este se venda un 99%, este se venda un 0,5 y este el otro 0,5. Entonces este es el precio que está mandando y ahí no tendríamos problemas. Tendríamos que hacerlo esto precios, con indicadores robustos, digamos, de precio. No tenemos esa información para verlo. Pero sí las tendencias de precio, regresionando como lo hace Roberto Conaldo, regresionando el precio de miles de productos en estos países, el precio con otras variables te da significativo. Digamos. Segundo problema que es grave también, que hay nosotros tenemos el costo marginal de largo plazo de los medicamentos. Lo tenemos a partir de la Cenabas, que es un comprador institucional, ¿cierto? El gobierno que compra en grandes cantidades. Nosotros sabemos que hay una relación entre volumen y precio. Mientras mayor el volumen, menor el precio. La misma fiscalía, con la data que tiene, prueba que esta relación es significativa. Y fíjate, es muy significativa cuando uno empieza a ver comprar una canasta en Cenabas y el valor promedio de la canasta en las farmacias. Son 10 veces el precio. Uno esperaría que fuera más, porque hay temas, digamos, de presentación, de calidad, etcétera, etcétera, y puede que sea más caro, pero 9 veces es demasiado. Ahora, esto ocurre en otros mercados, pero acá es grave porque es muy inelástico, uno necesita los remedios para su salud. Efectivamente, si uno dice cuánto vale un café con leche, no vale lo que te lo vende el Starbucks, pero tú dices, no, es que es la experiencia, hay otros atributos que yo estoy valorando, ¿cierto? Pero aquí es grave. O sea, si tú pagáis, no sé, 3, 4 lucas por un café con leche que tú sabes que vale 300, pagaste 10 veces más. Bueno, pero hay otras cosas que me junto, converso. Acá no. Acá habría que ver qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos un problema. Mira, la diferencia es muy, muy importante. De nuevo, ahí está el link para que ustedes vean el estudio. Son todos estudios bastante interesantes. Bueno, si uno se va a la organización industrial básica de esta industria y uno empieza a decir, bueno, hay un problema. ¿Dónde está el problema? Entonces uno dice, bueno, partamos viendo la estructura. La estructura es compleja. Nosotros tenemos laboratorios productores integrados o no integrados. En el fondo, integrados aguas abajo, que venden también su producto, que este canal de acá, que no venden su producto, sino que son solamente laboratorios y venden. Está el laboratorio importador, que hay un canal institucional, ahí podría estar Cenabas, y tenemos como clientes ISAPRE, FONASA, los hospitales, los prestadores de salud, los médicos, etcétera, etcétera, y los consumidores, obviamente. Entonces es relativamente alambicado. Hay un problema de información. Si yo veo 35 remedios distintos, yo no sé
no sé cuál es la diferencia, no sé. Quizás si yo asocio calidad con precio, quizás compro el más caro porque yo lo asocio con calidad. ¿Qué pasa si mi médico me recomienda uno? Aquí la recomendación del médico es clave. Vamos a ver que ahí la Fiscalía tiene pensamientos muy duros con respecto a esto. Si nosotros consideramos esta organización industrial, nosotros tenemos que el Herfindahl de la industria, calculada también por la Fiscalía Nacional Económica, ha aumentado, pero en nada. Y es relativamente moderado con otros mercados en los cuales existe mucho mayor nivel de concentración. Hay un nivel de competencia importante también. La Fiscalía astutamente ve el coeficiente de correlación de la distancia de competidores y los precios, efectivamente, con mayor cantidad de competidores. Por ejemplo, en una esquina, que generalmente hay competencia hacia las hoteles y todos compiten en el mismo lugar, bueno, la correlación es negativa. Cuando ya las farmacias están lejos, la correlación tiende a ser positiva. Entonces, es un mercado que tiene indicadores relativamente normales de concentración. Pero es un mercado difícil por los problemas de información que tenemos. Es difícil dilucidar eso de la diferencia de los genéricos y los bioequivalentes. Habría que tener más data para verlo de otra manera. Digamos. Veamos un análisis de las potenciales propuestas. Estas están relativamente actualizadas, pero esta presentación la hice hace tiempo. Algunas ya están yendo muy rápido, digamos. Y hay otras que quedaron ahí en la nebulosa. Las vamos a analizar con respecto a lo que ya sabemos del mercado, los fundamentos, digamos. En general, en los países de la OECD, y ahí nosotros ya sabemos, el Club de los Países Ricos, fundamentalmente Europa, todos los países tienen algún tipo de intervención en los mercados de los medicamentos, y estas van de una escala de ser muy agresiva a una escala que es ser más higiénica, por decirlo de alguna manera. Eso va a la regulación de precios, no, este es tu precio máximo, a otra que te dan más información, digamos, te dan precios de referencia internacionales, digamos. Hay fijación de precios con referencia a los precios internacionales. Mira, el precio de este medicamento en el mercado internacional, y tienen 2, 3 mediciones, es tanto, tú no te podés separar tanto porcentaje, o tiene que ser igual, ¿cierto? Te fijan precios, digamos, considerando tu costo capital, ¿cierto? O los costos, casi así como se fija el precio del agua, van igual a 0. Hay de todo, y por muchos años ha ocurrido esto. No hay muchas evaluaciones de lo que ha ocurrido. Generalmente apoyan más la tendencia económica de que una regulación que ataque más los precios tiende a ser un poco dañina. Pero por otro lado, se baja el precio y se genera acceso a las personas más pobres. Estas políticas tienden a competir con las políticas de subsidio. Que en el fondo yo digo, oye, si tengo un problema de acceso porque el remedio es muy caro, en vez de ver el precio, bueno, lo que hago yo a un cierto grupo de la población le doy un cierto subsidio. Nosotros lo hacemos para el agua, lo hacemos para la electricidad, los más pobres no pagan estas cuentas o tienen un cierto subsidio, lo hacemos para la educación, lo hacemos para la educación universitaria, y esta cosa va sumando, digamos, ¿cierto? Las propuestas chilenas no son malas, son buenas. Fíjate, mira y hay algunas que yo estoy bastante de acuerdo. Primero, observatorio y banda de precios. La idea es mantener monitoreado el precio de los medicamentos más demandados por la población, analizar los datos y establecer precios máximos a cobrar. Esto es parecido a una idea de precio máximo. Es complicado, hay miles de productos, como hay proliferación de productos y diferenciación de productos, es complicado escogerlo, es complicado decir cuáles son iguales, cuáles no son iguales. Por otro lado, acá yo he visto en un seminario, me acordé justo en esta tablita, viene un seminario de los precios de los medicamentos, gente que externa el tema, digamos, sin pelar a los colegas de otras profesiones, digamos, pero empiezan a hablar del precio justo. Entonces me dice, ¿cuál es el precio justo? Bueno, el precio que te paga los costos. Bueno, pero ¿y la investigación y desarrollo? Y la calidad, este se diferencia de otro porque este tiene otro sabor, tiene la presentación. Entonces, en ese mundo uno empieza a decir, bueno, prohibamos el Starbucks, o prohibamos el iPhone, o prohibamos otras cosas. Entonces, es complicado meterse en esto, digamos. Los países europeos se han metido en esto con resultados mixtos, como te digo.
El observatorio y banda de precios va en la dirección de la OECD. Esta política no es nueva, pero es bien buena. Fíjate que Cenabás tiene un poder de compra que por volumen hace que el costo medio sea más bajo. Entonces Cenabás se aprobó una ley en este gobierno, y la ley 21.198, y entrega la facultad a la Cenabás de intermediar la compra de medicamentos para farmacias independientes. Chuta, estupendo. O sea, yo puedo abrir una farmacia online, voy y compro a Cenabás un listado de productos y ellos me dan un precio mejor y yo los vendo. Estupendo. Lo que significa que estos establecimientos comprarán a los laboratorios medicamentos a un precio menor para posteriormente venderlo a la población a un precio mucho más económico gracias a la fijación de un precio máximo de venta que establecerá la central. Esto está de nuevo aquí en la página de la Cenabás. Uno se mete en ese link y ve esto. Chuta, ahí ya como que hay que ver cómo es la letra chica del precio de los medicamentos. Y aquí yo me metí y ahí dice, digamos. Entonces te calcula un precio máximo. O sea, si yo te lo vendo a tanto, tú no lo vas a poder vender a un 5% más que esto. Esa es como la idea. No es mala, fíjate, porque aprovecháis la economía de escala, le dais así las barreras de entrada para que alguien que quiera poner una farmacia se las liberáis completamente. Cualquiera puede comprar estos remedios, digamos, pero el precio máximo ahí me meto en camisa de 11 varas porque es complejo, digamos, fijar un precio máximo. Nosotros ya sabemos lo que ha pasado. O sea, puede que la política sea muy buena en el papel, pero como tiene un precio máximo, bueno, se restringe la cantidad y el volumen que está comprando Cenabás va a ser mínimo y no afecta el precio final. Eso es complicado, hay que analizarlo bien. La tercera propuesta que dentro de las más interesantes está la propuesta de análisis de la Fiscalía Nacional Económica. Dice, actualmente el mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma que cualquier otro mercado de consumo masivo, como los autos, el vestuario, los celulares, y esto se debe se debe a que la política de bioviolencia no ha sido efectiva. Fíjate que hay una hipótesis. Y aquí da dos cifras que que te hacen que pensar, digamos, que tiene la Fiscalía, que son muy buenas. Mira, el 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes. Wow, ¿por qué no ocurre eso? O sea, ahí hay un tema, digamos, de acceso, de información, de distribución, que es un tema grave, digamos. Por otro lado, los laboratorios realizan inversiones superiores a 200 millones de dólares al año, no para hacer investigación y desarrollo, para promover su marca entre los médicos. Y ahí la Fiscalía sacó un instructivo para esto, porque eso es complejo, porque como hay asimetría de información y tu médico te está vendiendo algo, eso puede ser la raíz del problema de lo que estamos analizando. La Fiscalía planteó, entre otras cosas, los médicos ya lo están abordando, ¿cierto? Dividir la tarifa del medicamento en dos partes. La primera a un cargo único por dispensación y la segunda al costo de adquisición del medicamento. Es cool, porque el costo del medicamento podría ser igual para todos y el extra, digamos, en el cual nosotros competimos. Interesante esa propuesta. Las que a mí me gustaron, hace 14 propuestas la Fiscalía, a mí me interesaron el mercado de distribución. El mercado de distribución para mí es clave. Y ellos dicen, permitir la venta de medicamentos de venta directa, over the counter, ¿cierto? Que cualquiera puede vender, no solamente las farmacias, los supermercados, todo, pero que tú puedas vender en línea. Chuta, qué interesante eso. Quizás hace un par de años atrás no hubiese sido tan interesante, pero es súper interesante que se permita hacer eso. Fíjate que si yo me voy a Amazon y veo el omeprazol de 20 miligramos, que es el que habíamos visto que era muy caro, bueno, primero yo me meto en la página, si tenemos tiempo les puedo mostrar la página, hay 100 remedios de omeprazol y 100 variedades, y hay con distintos sabores, hay espacio para que la gente innove en el omeprazol. Pero si uno se va a la competencia, fíjate, los precios tienden a ser relativamente parecidos. 15 es la moda, pero hay algunos que son más baratos. Ahora, si tú te fijas, lo bueno de estas redes sociales es que tú comentas acá, y fíjate que el que un poco más barato tiene 4 estrellas, no tiene 5 estrellas como el otro, entonces uno podría decir, oye, de repente hay un asunto aquí de calidad, de repente no es recubierta, de repente hay algo ahí. Entonces, estas redes sociales son un muy buen precio de referencia internacional, y están acá, la gente ya lo está usando. Hay indicadores de calidad porque la gente los comenta, y son dinámicos, y miren, no son pocos comentarios, son 1000, 2000, 3000. Separa el costo del remedio del costo de distribución. Fíjate que hoy en día por regulación, por autorregulación de Amazon, hay un juicio allá por medio,
si tú quieres vender tu remedio en Amazon, tú podés ir y venderlo y competir con la marca de Amazon. Y él establece tu precio. Entonces, por eso tú puedes ver por el mismo producto dos precios. Y después tú tienes el precio de distribución y dices, ah, no, llevártelo a Chile te cuesta tanto. Entonces, esta cuestión es bien parecida a lo que ya propone la Fiscalía, pero ya está implementado, ya el mercado lo implementó. Y la pandemia ayudó a masificar este canal. Entre paréntesis, esto de la farmacia online en Chile ya existe, ya le compra a Cenabas y tú podías hacer exactamente lo mismo. ¿Verdad? Y las farmacias de marca también hacen esto. Ahora, es impresionante lo que hace Amazon. Tú pones este remedio, yo lo hice por curiosidad, y tiene, no sé, 100 remedios, y tú ves la ley de un solo precio para los remedios parecidos. Digamos. Entonces aquí el mercado está funcionando sin problemas, con menores problemas de información y con un mayor nivel de competencia internacional. Entonces el problema de alguna manera está siendo abordado. Vamos a las conclusiones. Bueno, existe una creciente desconfianza del público, este es un problema, digamos, existe desconfianza del público, los políticos tratan de solucionar esto en el corto plazo rápidamente y eso es relativamente peligroso. Hay un tema con los costos, digamos, el costoso proceso de desarrollo y hay monopolios concedidos. Aquí se tiene que aplicar Ramsey Price y tenéis que darle más allá al costo marginal, prometerle un monopolio para que él haga I más D, digamos. Eso en el caso de Chile es menos importante porque nosotros no hacemos I más D, pero también nos castigaría el que nos lleguen remedios más innovadores, pero no que prohibamos la innovación porque acá todavía es escasa, digamos. La entrada de los genéricos bioequivalentes no ha tenido el efecto que se esperaba. Entonces ahí hay hipótesis, por un problema de información, por un problema de los médicos, dice la Fiscalía, ahí uno se puede dar cierta hipótesis. Aunque la intervención del gobierno en los precios de los medicamentos es un tema controvertido, a menudo es necesario, porque las fuerzas de mercado no logran reducir los precios. Las intervenciones en los precios pueden tener consecuencias no deseables, y ya las vimos todas. Aquí están resumidas en el I+D, la reducción o retraso en la disponibilidad de nuevas terapias, escasa disponibilidad y menor calidad de los remedios que existen, especialmente en los países de menor ingreso o ingreso medio como nosotros. Algunas de las medidas alternativas son las destinadas a promover la competencia, mejorar la eficiencia de la innovación y aumentar la transparencia de los precios. Y como te decía, yo de alguna manera yo veo que eso ya está sucediendo a partir de las alternativas de Internet, que tienen mucho de esto ya implementado. Entonces, habría que ver cómo eso se puede fomentar. Es importante señalar que cualquier política aplicada de forma aislada no resolverá el problema. O sea, no, yo te resuelvo el problema de precios, pero no el de información, no el de distribución. No, esto tiene que ser, no hay una bala de plata que te va a matar todos los problemas. Esto tiene que hacerse de manera coordinada. Por otro lado, tenemos que recuperar el hacer políticas públicas de calidad. Se plantea como una necesidad el monitorear y evaluar sistemáticamente el impacto a largo plazo de estas políticas y así tomar mejores decisiones de política pública. Eso es clave, no podemos dejar de hacerlo. Esto permitirá a los responsables del diseño de políticas públicas introducir reformas basadas en la evidencia y no en soluciones simplistas que te dicen, oye, pongamos el precio bajo, nos va a pasar lo mismo que en Argentina, lo mismo que Pepe Mujica, y mi alumno me va a decir, ¿por qué si sabíamos que esto iba a ocurrir, por qué no lo seguimos haciendo? ¿Ya? Entonces, es un tema complicado. Yo le di mi visión mezclada con una clase del fundamental económico, como me pidió Richard. Así que eso. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Lamentablemente no podemos darte aplausos virtuales que suenen fuerte, pero sí damos gracias por tu presentación y sabemos que tus contribuciones a esta discusión son fundamentales porque nos diste una visión bastante general y también relacionada con las recomendaciones que eventualmente podríamos considerar en el corto y largo plazo. Así que muchas gracias por tu aproximación. Dicho eso, te pido, Marcelo, que dejes de compartir la presentación para poder justamente pasar a nuestro siguiente expositor, don Joaquín Poblete, profesor de la Universidad Católica de Chile en la Facultad de Administración. Él es PhD en Management de la Kellogg Northwestern University. Es también investigador de ICI y del MIP, especialista justamente en temas de estrategia, organización industrial y teoría de la organización, con un enfoque muy particular también en los mercados de farmacéuticos. Dejo entonces con ustedes a Joaquín Poblete, quien abordará algunos aspectos adicionales en materia de economía de precios y medicamentos.
Si me pudieras dar... Está compartido, Joaquín. Ahí está, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar, en realidad, cosas bien parecidas a las que estaba hablando Marcelo. El objetivo de mi presentación va a ser una descripción de datos de precios de medicamentos en Chile. Mi aporte, yo creo que a lo que ha dicho Marcelo, ha sido que yo trabajo con varias bases de datos que nos van a dejar en claro o ayudar a ver cómo se relaciona a precio, algunas de las cosas de las que estaba hablando Marcelo, y junto con eso una breve discusión de cuáles son las distorsiones de mercado que existen en esta industria y de cuáles pueden ser los mejores instrumentos de política pública para solucionarlo. Ya, antes de ir a los datos, déjenme hacer algunas aclaraciones respecto a este mercado. Ya varias se han dicho, pero para que quede más claro. Primero, cuando hablamos del mercado de los medicamentos en Chile, podemos decir que existen dos mercados, ya que funcionan con una lógica un poco distinta. Por un lado está el mercado de las farmacias, en las que existen laboratorios que le venden a distribuidoras y a su vez las distribuidoras a las farmacias y finalmente la farmacia al consumidor final. Ya, las cadenas de farmacia más grandes están integradas verticalmente. Salcobran, ¿no es cierto? Y Ahumada tienen sus propios distribuidores. El caso de Cruz Verde es un poco distinto porque tiene una distribuidora que pertenece al mismo controlador, pero esa distribuidora también es una de las distribuidoras más grandes que le venden medicamentos a las farmacias independientes, ¿ya? Existe un mercado distinto que es el mercado institucional, que son las clínicas privadas y el Estado que le compra directamente a los laboratorios, ¿ya? Y estos dos mercados funcionan en forma distinta porque si bien en el mercado institucional, las clínicas y el Estado se hacen compras a través de licitaciones, en el que el cliente establece cuál es la molécula que necesitan y la forma farmacéutica que quieren comprar, y los laboratorios se presentan y el que ofrece el mejor precio se adjudica esa venta. En el mercado de las farmacias, el que al final decide cuáles son las marcas que se van comprando son los clientes finales que llegan a la farmacia. Entonces, en general, los distribuidores y las farmacias en este mercado tienen que, o les conviene, ¿no es cierto?, tener diversidad de marcas, porque cuando llega un cliente y dice, oye, yo quiero comprar un remedio con una marca específica, no es claro que ese cliente va a estar dispuesto a comprar otra alternativa, ¿ya? Después, con respecto a los medicamentos que se venden en particular en el mercado de las farmacias, los podemos distinguir en distintos grupos en al menos dos dimensiones, que son las que voy a ocupar yo para mostrarles los datos ahora, ¿ya? Primero, hay medicamentos que se comercializan con una marca propia, y hay otros medicamentos que se comercializan solo en función de cuál es el principio activo, ¿ya? Los que se comercializan solo en función de su principio activo los vamos a llamar los genéricos, ¿ya? Y los que se comercializan con una marca comercial, los podemos dividir en dos grupos, los similares y los de marca, ¿ya? En general se llama de marca al original, al medicamento que se inscribe cuando el laboratorio que lo inscribe tiene una patente, ¿ya? En los datos que yo les voy a mostrar, que son datos obtenidos de IQVIA, llamamos de marca a la primera inscripción que existe para el medicamento en el ISP. O sea, si Viagra, por ejemplo, es el primer medicamento que se inscribió, a Viagra lo vamos a llamar de marca. Otros medicamentos que se comercializan con una marca los vamos a llamar similares y llamamos genérico a productos que se comercializan sin una marca, sino solo en función de del componente activo, ¿ya? ¿Por qué lo definimos de esa forma? Bueno, definiéndolo de esa forma, los de marca en general corresponden, en un alto porcentaje, corresponden a los originales que en algún minuto tuvieron alguna patente, pero además ocupar la definición como lo ocupa IQVIA nos va a permitir comparar nuestros datos con algunos datos de otros estudios, el estudio de los profesores Álvarez y González que nombraba Marcelo, otros estudios de IQVIA. Entonces nos va a permitir hacer comparaciones, que siempre hacer comparaciones con otros estudios es útil. Ya, por otro lado, los medicamentos también los podemos distinguir en si se venden con receta o no, ¿ya? Y esto está en el ISP establece cuáles son los remedios que se venden con receta, y esto en parte es útil porque, como también decía Marcelo,
¿no es cierto? Hay una fuerte inversión de laboratorio en convencer a médicos de que receten algún u otro medicamento, y esto, de tener efecto, va a tener un efecto más grande en los mercados en que se vende con receta. Entonces, algo que debemos analizar. ¿Ya? Y los datos que les voy a mostrar, en general, es ocupando 3 bases de datos. Una base de datos que proporcionada por Socofar, que es la más interesante, la que tiene más novedades. Una base de datos de precio internacional que nos proporcionó IQVIA, y por último, datos del portal de compra de Cenabast. Ya los datos que vamos a ocupar de Socofar, ¿no es cierto?, que es la distribuidora de Cruz Verde, es bastante única. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son todos los datos de venta de las franquicias de Cruz Verde. Las franquicias de Cruz Verde son farmacias independientes, cuyo dueño es un dueño independiente, y que son más de 140 que están distribuidos en todas las regiones del país. Y teniendo los datos de venta de todas las franquicias, lo que podemos hacer es por primera vez distinguir los precios entre qué parte de los precios se lo llevan los laboratorios, qué parte los distribuidores y qué parte las farmacias, porque tengo tanto datos del precio al que los laboratorios venden los medicamentos a los distribuidores, como que tengo el precio al que el distribuidor, en este caso que es Socofar, le vende a estas farmacias que son independientes, son franquicias pero son independientes, tienen un dueño distinto, y de hecho hicimos un trabajo comparando los precios al que Socofar le vende a las franquicias y a farmacias independientes, y son prácticamente idénticos. Y por último también tenemos los datos a los que las franquicias le venden a los consumidores, porque las franquicias venden los medicamentos en las mismas condiciones en que Farmacias Cruz Verde le vende a los consumidores. Entonces, esta base de datos nos va a permitir hacer esa separación, que va a mostrar, digamos, en términos generales, muchas de las cosas que decía Marcial. Entonces, lo primero que tengo acá son los precios de los medicamentos en Chile, a partir de la base de datos que les comentaba, separando entre genérico, similar y marca. ¿Ya? Esto no es para un mismo medicamento, son los medicamentos promedio en cada una de esas categorías, y aquí tenemos el monto que se va a laboratorios, a los distribuidores, a la farmacia y al Estado de Chile a través del impuesto que es el IVA. Entonces, lo primero que se ve claramente es que los medicamentos más caros son los de marca, después vienen los similares, y por último los genéricos son más baratos. ¿Ya? Una cosa que llama un poco la atención y que más adelante la vamos a ocupar para hacer algunas estimaciones, es notar que en el segmento de los similares y de los de marca, que son los que se comercializan con una marca comercial, el monto en pesos que se lleva la distribuidora y la farmacia no son muy distintos. ¿Ya? Son un poco más alto en marca, pero no son sustancialmente distintos. Entonces la diferencia entre estas dos categorías se debe principalmente a el mayor costo de lo que el laboratorio le cobra al distribuidor o a la farmacia en caso de que esté integrado verticalmente. Aquí tenemos los mismos datos expresados en términos de porcentaje. Entonces vemos el porcentaje del precio que se va a cada una de las entidades que estamos considerando, los laboratorios, las distribuidoras, la farmacia y lo que se va en impuestos. Y aquí lo que queda más claro es que el porcentaje del precio que es de laboratorio va aumentando para los medicamentos más caros. En el caso de los medicamentos con marca llega a casi un 60%, y en el caso de los genéricos, que son los medicamentos más baratos, representa solo un 25,8%. Tengo no sé si podemos silenciar a eso. Perfecto, muchas gracias. Aquí estoy mostrando los mismos datos, pero ahora los diferencio en cada una de las categorías, así el medicamento se vende con receta médica o no. Aquí podemos ver de alguna manera si hay un efecto de que se receten con receta médica. Obviamente por sí solo esto no dice nada, pero después vamos a hacer comparaciones internacionales ocupando estos precios. Y lo que vemos es que en general, para los medicamentos similares y los de marca, que son los medicamentos que se comercializan, ¿no es cierto?, con una marca particular, el hecho de que se comercialicen con o de que se necesite una receta médica para su venta,
sube significativamente su precio. Entonces los remedios realmente caros son los similares y los de marca que se comercializan con receta. Hay una diferencia de precio significativa entre los de marca y similares con receta y sin receta, y ese efecto no lo vemos en los genéricos, en los que de hecho los de venta directa tienen un precio muy similar y levemente superior a los que se comercializan con receta. Y de nuevo vemos que los remedios más caros, la proporción del precio que se va a laboratorios es significativamente más grande. ¿Ya? Ahora hemos mostrado precios, pero para saber si estos precios son altos o bajos tenemos que compararlos con algo. Y lo que vamos a hacer es compararlo con los dos mercados que tenemos a disposición para comparar. Uno son los mercados internacionales o otros países en la región, y lo otro es el otro mercado que tenemos en Chile, que es el mercado institucional. Entonces, parto mostrando los datos más comunes que hay de comparación internacional. Los típicos datos que se muestran al respecto son los datos de IQVIA. Entonces aquí vemos la comparación entre los medicamentos de marca, similares y genéricos en distintos países. Y lo que vemos es que si bien los genéricos en Chile son relativamente baratos, ¿ya? No son los más baratos de la región, pero están muy por debajo del promedio, solamente después de Perú. Los remedios de marca en general parecen ser bastante caros en Chile, un 30% arriba del promedio, ¿ya? Aquí es necesario aclarar que esta comparación necesita cierto ajuste, porque IQVIA no corrige por composición. Esto es algo de lo que voy a hablar en un rato y voy a corregir, pero antes de mostrarles la corrección por composición para que la comparación sea válida, me gustaría mostrarles lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es mostrar la misma comparación, de nuevo esto sacado directamente con datos de IQVIA, entre los remedios que se venden con receta y los sin receta. ¿Ya? Aquí obviamente pueden haber sesgos por composición, pero no tendrían por qué los sesgos ser distintos en estas dos comparaciones. Y lo que vemos es que cuando miramos en el mercado con receta, de nuevo vemos que los medicamentos de marca son relativamente caros en Chile comparados con el resto de la región, son un 41% más caros que el promedio, mientras que cuando vemos los medicamentos que se venden sin receta, si bien los de marca siguen siendo caros en Chile, la diferencia es mucho menor, de un 8,3%. Y esto, de nuevo, nos hace pensar o sugiere de alguna forma que el problema en Chile está en la combinación entre que los medicamentos se comercialicen con una marca propia y en parte también el rol que tiene la receta, ¿no es cierto?, en derivar la demanda hacia ciertos remedios que no necesariamente son los más baratos o los que más les convendrían al consumidor, ¿ya? Como les decía, estos datos tienen un problema que es el efecto composición, y lo que está ocurriendo aquí es que estamos comparando precios de medicamento promedio, pero no necesariamente las canastas de medicamento que se consumen en los distintos países van a ser las mismas. Entonces, si hay algún país en el que efectivamente se consume una canasta de remedios más caro, va a aparecer como que ese país los medicamentos son más caros, siendo que esto no necesariamente es cierto, sino que es un problema de canasta, ¿ya? Existen dos maneras de corregir este problema. Lo que podemos hacer es tomar una misma canasta de medicamentos idénticos y valorarlo en distintos países y luego comparar el costo de esa canasta. Y lo otro es construir un deflactor comparando el precio del mismo medicamento en distintos países, ¿ya? Nosotros hicimos el trabajo de corregir esto de tres formas. Dos formas ocupando informes o estudios de otras personas, en particular ocupamos aquí el estudio de los profesores Álvarez y González, que también ya se ha nombrado varias veces. También ocupamos ciertos informes de IQVIA que presenta ciertos deflactores para corregir por este problema. Y también ocupando una base de datos internacional hicimos una estimación nosotros mismos. Déjenme explicarles un poco cómo hacemos esta estimación para explicar cómo solucionamos por el efecto composición para hacer la comparación internacional. Lo que hacemos es que tomamos un medicamento particular, idéntico, es decir, misma forma farmacéutica, misma marca, misma forma de venta, y estimamos su precio, ¿no es cierto?, para el medicamento S en particular, en la fórmula que ustedes están viendo ahí, en el país J,
como una función de un precio promedio internacional más un efecto por país, ¿no es cierto? Más un cierto error relatorio que puede depender del país o del medicamento, ¿no es cierto? Y estimamos esto para todos los medicamentos que teníamos en la base de datos y para todos los países, y eso es lo que nos permite es calcular un delta J, en este caso, un parámetro delta J, que lo que representa es un precio extra o por debajo del promedio que se cobra en cada país. Y eso permite establecer un índice de precios para distintos países en los que sí estamos corrigiendo por efecto composición, porque en realidad solo estamos comparando entre medicamentos que son idénticos. Entonces, hacemos esto con estas tres metodologías, y lo que encontramos al final es que si bien el resultado final en precio a consumidor no es tan grande como el que se observa en los gráficos que le acabo de mostrar, los resultados se mantienen. Es decir, cuando comparamos de forma internacional, realizando esta comparación por cualquiera de las tres metodologías, vemos que Chile está por debajo del precio promedio internacional en genéricos y está por sobre el precio promedio en productos de marca. Ya eso parece ser algo que se cumple aún corrigiendo por el efecto composición. Ya, entonces, habiendo ya comparado internacionalmente, lo otro que nos queda es hacer una comparación con el otro mercado que hay a nivel nacional, que es el mercado institucional. Y entonces lo que vamos a hacer es comparar los precios a que compra Senabast y los precios a los que compra el distribuidor Socofal. ¿Ya? Y para eso lo que hacemos es vamos a las bases de datos de Senabast y revisamos todos los productos que se venden en el marco de la ley 21.198, que ya no tengo que explicarla porque fue explicada en la presentación anterior, entre enero del 2018 y noviembre del 2020. Y además aquí les voy a incluir precios y cantidades para ver si efectivamente los descuentos a los que tiene acceso Senabast tiene que ver con un problema de escala. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el primer gráfico que hace la comparación entre el mercado institucional y el mercado privado, ¿no es cierto?, de un distribuidor privado como es Socofar, o de un distribuidor de farmacia en el mercado farmacéutico. Y este gráfico se lee de la siguiente manera: todos los precios están normalizados a 100, por lo tanto, hacia arriba la línea roja corresponde al precio al que compra un distribuidor de farmacias, y la línea azul corresponde al precio para cada uno, ¿no es cierto?, de los 24 fármacos que están incluidos en este grupo, al que compra el distribuidor privado. ¿Ya? Y hacia abajo tenemos las cantidades para ver si esto efectivamente es un problema de cantidades. La línea verde corresponde a las cantidades que compra Senabast, y las barras amarillas corresponden a las cantidades que compra el distribuidor de farmacia. Entonces, ¿qué es lo que vemos para genérico? Vemos que en algunos medicamentos el distribuidor de farmacia obtiene mejores precios, en otros medicamentos Senabast obtiene mejores precios, hay algunas diferencias, no se ve nada muy brutal, y parece que la correlación, ¿no es cierto?, entre la diferencia en precio y las cantidades o las cantidades relativas que compran estos dos actores no parece ser muy importante. ¿Ya? Esto de nuevo son los precios de los genéricos, y entonces ahora vamos a los precios de los productos que se comercializan con marca. Estos son similares y de marca. ¿Ya? Y el gráfico que tenemos es sustancialmente distinto. Ya vemos que para muchos medicamentos el precio al que puede acceder el distribuidor de farmacia es significativamente más alto que el que llega Senabast. Y casi no hay medicamentos a los que el distribuidor de farmacia obtiene precios más bajos que los de Senabast. Y de nuevo, eso se cumple incluso para medicamentos en los que el distribuidor de farmacia compra cantidades significativamente más grandes que las cantidades de Senabast. ¿Ya? Entonces, nuevamente lo que tenemos es que pareciera que el sobreprecio al que puede cobrar farmacias está directamente relacionado con la forma en que se comercializa el producto. ¿Ya? Si se comercializa con una marca comercial propia, entonces vamos a tener este problema. Entonces ahora nosotros comparamos estas diferencias para ver si son iguales. La verdad que
hacer el ejercicio es casi vergonzoso, porque solo de mirar los gráficos queda claro que las diferencias son gigantescas. El sobreprecio en genéricos, si lo vemos, es de 13, y como están todos los precios normalizados, significa que farmacias compran un 13% más caro los genéricos que el sector institucional, o en este caso Senabast. En cambio, en el sector de marca similar, ese sobreprecio es de 206, y eso significa que farmacias paga el triple por estos medicamentos de lo que paga Senabast, ¿ya? Y obviamente la diferencia no se puede explicar por diferencia en las condiciones de compra. Alguien puede decir, no, pero es que las condiciones de compra son distintas. Bueno, eso es cierto, pero las condiciones de compra son distintas tanto en genéricos como en productos que se comercializan con una marca. Entonces, no sé, si no es por cierto poder de mercado, no hay cómo explicar que esta diferencia en el sobreprecio sean tan distintas, ¿ya? Lo último que quiero hacer es, teniendo en cuenta que los precios en similares y en marca a los que acceden las farmacias son mucho más altos, me gustaría ver si es que efectivamente el comprar a estos precios más altos es algo que termina conveniendo a la farmacia, porque obtiene un margen mayor en la venta, ¿ya? Antes les comentaba, cuando les mostraba el gráfico de los precios que vimos en una de las primeras slides, que se podía apreciar que cuando comparábamos los similares y los de marca, el margen que se llevaba a farmacias y distribuidores no era muy distinto. Bueno, pero ¿qué tan distinto es? ¿Qué tanto le conviene a farmacias y distribuidores que efectivamente los laboratorios suban los precios de los productos de marca? Es algo que nos gustaría ver. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Lo vemos haciendo una estimación en que tomamos el margen en pesos que obtiene tanto distribuidores como farmacias en nuestra base de datos, ¿ya? El precio de venta menos el precio de compra, ese es el margen en dinero que obtiene cada uno de estos actores, como una función de la molécula que se está vendiendo, la forma farmacéutica, ¿ya? Y del precio de compra. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo si cuando la farmacia o el distribuidor compra productos que son intercambiables, porque tienen la misma molécula y tienen la misma forma farmacéutica, si la farmacia obtiene márgenes más grandes, cuando efectivamente el precio al que le vende el laboratorio también es más alto, ¿ya? Y eso aquí está representado por el parámetro beta. Si el parámetro beta es 0, entonces el que se está beneficiando de este alza en el precio es solamente el laboratorio. A medida que sube el parámetro beta, se va compartiendo, ¿no es cierto?, esta ganancia. Si el beta fuera de 0,5, entonces se compartiría mitad-mitad, y si el beta fuera de 1, sería el distribuidor o la farmacia las que se estarían beneficiando de esta alza en precio. Ya, entonces lo podemos interpretar beta como cuántos pesos sube el precio de la farmacia, ¿no es cierto?, o sube el margen en la farmacia cuando sube en un peso el costo de compra para la farmacia o el distribuidor en el laboratorio. ¿Ya? Y cuando estimamos estos parámetros beta, lo que vemos es que tomando en cuenta todos los fármacos de marca y similar, que son en los que tenemos este problema, y corrigiendo por principio activo y por forma farmacéutica, los parámetros estimados son estadística y económicamente 0. ¿Ya? O sea, aquí lo que está pasando es que sencillamente pareciera que en los productos que se comercializan con marca y particularmente con receta médica, los laboratorios tienen la capacidad de cobrar un precio más alto. Joaquín, nos quedan Sí. 3 minutos para cerrar la exposición. Sí, gracias. Gracias. Tuve aquí un tema con... Ahí sí. ¿Ya? Entonces, habiendo terminado de mostrar estos datos, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que vemos precios altos en productos que se comercializan con marca, especialmente los que se comercializan con receta. Comparémoslo contra los internacionales o contra otros mercados nacionales, eso tiende a ser así, ¿ya? Y la razón parece ser que los laboratorios tienen un poder de mercado y que lo utilizan para vender más caro a farmacias que a instituciones y a Estado. ¿Por qué? Porque en farmacia la persona llega a comprar, y ya sea porque se lo recetó o el médico se lo recomendó por una marca particular o porque están acostumbrados, ¿no es cierto?, demandan esa marca en particular, y eso obliga a las farmacias a tener todas las marcas, y por lo tanto, cuando la farmacia va a negociar con el laboratorio,
va en condiciones brutalmente distintas que en las que llega el mercado institucional, que puede decir, mira, dada esta molécula y dado esta forma farmacéutica, yo quiero comprarla al más barato. La farmacia no está en condiciones de hacer esto, ¿ya? Y lo que hemos mostrado en las regresiones que vimos al final, que este problema de falta en la derivación de demanda, este problema de que las personas no parecen estar sustituyendo de una manera racional, como mostraba en la presentación recién Marcelo con los ejemplos que daba, se origina a nivel del consumidor. ¿Ya? El problema es que el consumidor exige ciertos productos con una marca particular, no que la farmacia se lo está enchufando, porque la farmacia, digamos, no se beneficia de eso, y por lo tanto, el problema aquí es solucionar un problema a nivel del consumidor. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Si lográramos que los productos de marca se vendieran con sobreprecios similares a los genéricos, seríamos el país de la región con los precios más bajos. Es decir, aquí el problema es que tenemos que solucionar es un problema con el precio al que se están vendiendo los productos de marca o similares. O quizás el problema que tenemos que solucionar es que la gente sencillamente compre los genéricos cuando están disponibles, y con eso, solamente con eso, sin cambiar los precios, el costo de bolsillo, que es lo que nos importa de las personas, bajaría significativamente. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, las políticas públicas deben estar orientadas a solucionar ese problema, a solucionar el problema de la falta de derivación de demanda que tenemos en los consumidores, que en definitiva es lo que les da poder de mercado a los laboratorios, y que los laboratorios entonces cobran un precio más caro por sus productos, que es lo normal, lo que la teoría económica, digamos, habría predicho. No estoy diciendo nada extraño acá. Y por lo tanto, lo que muestra lo que ha ocurrido en los últimos años en el mercado de los genéricos, que si bien no es todo lo grande que quisiéramos, sí ha crecido bastante. Chile es de los países en que se consumen más genéricos, alrededor de un 30%, depende cómo se haga la estimación de los productos que se compran en Chile son genéricos, y son de un precio, de un precio bastante bajo. ¿Ya? Yo soy bastante escéptico respecto a la capacidad de largo plazo que van a tener las políticas de fijación de precio y fijación de costo de dispensación en mantener precios bajos y poder lograr una provisión adecuada, ¿ya? Y déjenme mostrarles solo un par de problemas. Se ha dicho, por ejemplo, que para cobrar un costo de dispensación se va a tener que agrupar en un mismo costo de dispensación medicamentos que están en el mismo ATC, ¿ya? En particular se ocupaba el mismo ATC3. Y la verdad que, y la idea era que los productos que estaban en el mismo ATC3 podían ser sustitutos, entonces queríamos que tuvieran el mismo costo de dispensación para que la farmacia o las distribuidoras no tuvieran ningún sesgo respecto a cuál vender. ¿Ya? Y la verdad que cuando miramos el ATC3 no está construido pensando en esto, y por lo tanto contiene productos que son muy distintos. Por ejemplo, en el mismo ATC yo puedo tener un implante para prevenir el embarazo que puede costar sobre 200.000 pesos, y puedo tener una pastilla para el embarazo. Aquí estoy mostrando un histograma de medicamentos que están en otro ATC3, que es el L02B, que son hormonas antagonistas y agentes relacionados, y tenemos desde fármacos que valen menos de 5.000 pesos hasta fármacos que valen arriba de 140.000 pesos. Entonces, cuando a una farmacia le digamos, mire, usted va a tener que cobrar el mismo costo de dispensación por todos estos productos, si quiere la farmacia ser competitiva en los productos más baratos, sencillamente va a tener que dejar de vender el más caro, porque vender un producto que vale 140.000, cobrando un costo de dispensación de 1.000 pesos o de 2.000 pesos, que es lo que se puede cobrar por los más baratos, sencillamente no va a ser rentable, ¿ya? Y lo mismo pasa si vemos con el mismo compuesto activo. A veces tenemos medicamentos con el mismo compuesto activo que pueden ser tan distintos como una pastilla y gotas para los ojos, ¿ya? Y esas gotas para los ojos pueden ser mucho más caras que la pastilla, y va a poner a la farmacia en el mismo problema. Si yo quiero ser rentable, yo quiero vender muchas pastillas, que son en general lo que más se vende, tengo que ponerle un costo de dispensación bajo, de 500 pesos, de 1.000 pesos, y a ese costo de dispensación sencillamente vender las gotas para los ojos no va a ser rentable. ¿Ok? Ahí el resto lo podemos dejar para la discusión. Ya estoy medio pasado en el tiempo. Muchísimas gracias, Joaquín. Interesante la exposición. Hasta ahora ha sido muy revelador
tanto la exposición de Marcelo como de Joaquín en cuanto a tener una mirada bastante más global de cómo funciona el mercado, tanto aguas arriba como aguas abajo, y eso nos permite quizás sacar otras conclusiones que hasta ahora no se han discutido profundamente quizás a nivel de política pública, lo cual nos lleva justamente a pensar cuál es el estado del arte y justamente cuáles son los contrapuntos jurídicos que necesitamos para esta mirada económica que tanto Marcelo como Joaquín no han señalado. Así que quisiera invitar a exponer a Trinidad Schleyer, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, cuyo enfoque justamente está en políticas públicas en materia de salud. Así que, Trinidad, bienvenida y contamos con tu exposición en este momento. Muchas gracias, Richard. Voy a compartir pantalla. Necesito sí que me habilites la función. Sí, ahí está habilitada Trinidad. Ya, muchas gracias. Ahí estamos. Como decía Richard, en mi presentación vamos a hacer un análisis de cuáles son las propuestas de fijaciones de precios que se están analizando en el proyecto de ley Fármacos 2. El proyecto de ley Fármacos 2 se presentó a tramitación al Congreso Nacional en marzo de 2015 y por un grupo transversal de senadores que tenía por objetivo regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y además también evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias bajo el diagnóstico de que el mercado completo de medicamentos, esto quiere decir tanto farmacias, distribuidores, laboratorios, médicos, los dependientes de las farmacias, participan en una industria que finalmente opera en ciertas condiciones que tienden a que se produzca colusión y también que se produzca abuso de la posición dominante en todos los niveles de la cadena productiva. Y eso no solamente sería un problema que se da en Chile, sino también un problema que se da en los mercados de medicamentos a nivel mundial. La Fiscalía Nacional Económica en enero de 2020 presentó un estudio de mercado de medicamentos en el que identificó que efectivamente existen una serie de circunstancias que impiden el buen funcionamiento del mercado de medicamentos. Entre otros, identificó que se produce una asimetría de información entre doctores y pacientes y un comportamiento de agencia. La asimetría de información significa que los pacientes obedecen siempre o casi siempre la prescripción que les entrega el médico y pudiendo optar por productos intercambiables que tienen igual acción terapéutica y tienen menor costo, no lo hacen. Por otro lado, los médicos cuando recetan no consideran el costo económico que tiene su decisión sobre las decisiones de los pacientes, pues no son ellos quienes tienen que asumir este costo económico. Los laboratorios, conociendo esta situación, invierten importantes sumas de dinero en la promoción médica a fin de que los médicos puedan conocer sus productos y obtener la prescripción. Y todo esto llevaría a encarecer los precios de los medicamentos porque se evita en el fondo el efecto de competencia por precio que pueden ejercer los medicamentos bioequivalentes en el caso de los medicamentos sólidos o medicamentos intercambiables hablando en general. Una segunda circunstancia que identificó la Fiscalía Nacional Económica es que las farmacias en promedio pagan mucho más a los laboratorios por los medicamentos que lo hace el sector público o las clínicas privadas. Esto es lo que se demostraba en lo que nos mostraba Joaquín hace un momento. Y como decía Joaquín, esto no se explicaría porque existan grandes diferencias en los volúmenes de compra, sino más bien por la imposibilidad que tienen las farmacias de tener algún poder de negociación, puesto que necesitan casi todas las marcas o todas las marcas de los productos porque todas pueden ser requeridas por los pacientes y en la práctica no opera la sustitución entre los productos. A esto habría que sumar que la competencia entre los laboratorios resulta desviada también a variables distintas a la competencia por precio, lo que terminaría por perjudicar a los consumidores, entre ellos la promoción médica, la entrega de incentivos a las farmacias, la creación y la proliferación de marcas, de acuerdo también a otro estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica en 2013 sobre los efectos que había tenido la bioequivalencia y la penetración de los genéricos en el ámbito de la libre competencia.
Bueno, todas estas fallas de mercado impedirían acceder a los medicamentos de menor costo, que serían los genéricos bioequivalentes o los genéricos intercambiables, lo que en Chile es especialmente preocupante por el alto gasto de bolsillo que tienen que desembolsar las familias en ámbitos de salud. Y a esto se suma que tampoco en Chile existe cobertura de medicamentos por parte de los seguros de salud, ni tampoco subsidio por parte del Estado para poder adquirir los medicamentos en su gran mayoría, en la gran mayoría de los medicamentos. Y esto además se refleja que existen ciertos medicamentos en nuestro país que tienen altos precios. Los medicamentos innovadores son medicamentos que comparativamente al menos a nivel latinoamericano, son caros. Sin embargo, estos no presentan la mayoría de los productos vendidos ni en temas ni en unidades, ni tampoco en montos. Y se explicaría también su mayor precio porque varios de estos medicamentos innovadores todavía están protegidos por patentes, que se entregan las patentes para poder incentivar y proteger la innovación. Los medicamentos similares, que son aquellos que no son innovadores, pero sí tienen una marca que los diferencia, son los medicamentos más vendidos en Chile, tanto en unidades como en montos, y en comparación a otros países no son relativamente caros en promedio, pero sí su precio es mayor que el precio del medicamento genérico, que es el medicamento que no tiene marca. Esto se podría explicar por distintas circunstancias, por los gastos en la promoción médica, también por la confianza que se genera en torno a la marca, y los genéricos finalmente son comparativamente baratos en Chile, pero sin embargo no son los más preferidos por los consumidores, ni en unidades vendidas, ni tampoco en los montos de las ventas. Y eso, claro, se podría explicar, como decía antes, por la falta de confianza que existe en el producto, o también por la forma en la que se prescribe la receta médica, por el comportamiento, por la simetría de información entre el médico y el paciente, y también por la poca penetración que ha tenido la bioequivalencia o la intercambiabilidad en nuestro mercado. ¿Y qué soluciones se han propuesto en Fármacos 2 para solucionar estos problemas? El principal objetivo que tiene el proyecto de ley es hacer más accesibles los medicamentos a la población, siendo la más relevante de sus medidas la profundización de las normas de intercambiabilidad de los medicamentos, de modo de poder permitir a las personas optar por aquellos medicamentos que tienen menor precio entre productos que son similares en términos de eficacia, de seguridad y de calidad. Y dentro de todas las propuestas que se han ido presentando en el proyecto de ley para poder lograr esto, se propuso avanzar en establecer fijaciones de precios. Y dos consideraciones antes de entrar a las propuestas en concreto. La primera es que las fijaciones de precios no se encuentran estrictamente dentro de las ideas matrices del proyecto de ley. De modo que se puede sostener que sería inadmisible incluir esta discusión en Fármacos 2. No obstante, ya se han ampliado significativamente los objetivos del proyecto durante la tramitación. Y en segundo lugar, que las fijaciones de precio no requieren iniciativa legal del Ejecutivo, pero sí necesita esta iniciativa entregar funciones a los órganos públicos encargados de establecer las determinaciones de los precios. De modo que de todas maneras es necesario tener la voluntad del Ejecutivo para poder avanzar en esta materia. ¿Y qué se ha propuesto en concreto? Bueno, primero se introdujo esta discusión en la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, en el que se incorporó a través de una indicación parlamentaria que proponía una norma bastante abierta. Decía, un decreto supremo va a contener las directrices necesarias para la regulación del precio de los productos farmacéuticos, esto con el objetivo de garantizar que toda la población tenga acceso a los medicamentos, a los alimentos y a los elementos de uso médico. Y para poder determinar esto se establecían dos criterios. Primero, prevenir la inaccesibilidad económica o financiera a los productos farmacéuticos. Y en segundo lugar, prevenir la explotación abusiva por parte de un actor dentro de la cadena productiva. En el fondo, prevenir un abuso de la posición dominante que tuvieran dentro del mercado.
Esto se trataba de una norma, como se ve, bastante abierta. No es que efectivamente se estuviera produciendo una explotación de la posición dominante, un abuso de la posición dominante, sino es para prevenir que pudiera suceder esto, también para prevenir que hubiera problemas de accesibilidad económica. Bueno, la Secretaría de la Comisión de Salud de la Cámara en su minuto advirtió que esta norma sería inconstitucional, puesto que es inadmisible, ya que estaría determinando atribuciones de un órgano público, por lo tanto requeriría patrocinio del Ejecutivo. Además, también desde el punto de vista constitucional, presenta ciertos problemas, porque esto implica una regulación a las actividades económicas y también un límite al derecho de propiedad en su función social, lo que se puede hacer, pero tiene que realizarse por ley, o sea, tiene reserva legal, y en este caso se estaba entregando a un decreto supremo. Bueno, esta norma finalmente se rechazó en el Senado en el tercer trámite, de modo que el tema, la materia, quedó para ser discutida en la comisión mixta que se formó entre diputados y senadores que estaban llamadas para resolver las diferencias que se producen entre ambas cámaras. De este modo, en la comisión mixta, a finales del año pasado, en diciembre, se propuso por un grupo de parlamentarios indicaciones para introducir fijaciones de precio tanto en el eslabón de la producción, es decir, los laboratorios, como en el eslabón de la distribución, las farmacias y otros dispensadores. En primer lugar, respecto a las farmacias, se propuso que se estableciera una suma máxima por intermediación, es decir, cambiar el modelo de funcionamiento de las farmacias en la que solo pudieran cobrar una suma única por concepto de costo máximo de intermediación para los productos farmacéuticos que expendieran. Y este monto de intermediación sería establecido por la Cenabast. La Cenabast establecería cuál fuera el monto máximo que no se pudiera superar. Respecto de los laboratorios, se estableció que las farmacias no podrían comprar medicamentos a los productores, a los importadores o a los distribuidores de medicamentos a precios que excedieran el precio máximo industrial establecido de acuerdo al procedimiento de la ley Ricarte-Soto y de su reglamento. Por su lado, lo mismo se establecía para los medicamentos que no tuvieran cobertura en el sistema público de salud y que no tuvieran competencia dentro del mercado nacional, o sea, se da a entender que son los medicamentos que tienen patente, que se le establecería un precio máximo industrial también conforme al procedimiento establecido en la ley Ricarte-Soto y su reglamento, y además se establecía precios máximos que podrían comprar los medicamentos que fueran desafiantes a esta patente una vez que, o sea, este medicamento con patente una vez que se venciera la patente, estableciendo que no podrían cobrar más de cierto porcentaje de este precio máximo industrial dependiendo el tiempo en el cual entraran al mercado, y si es que se demoraran mucho entrar en el mercado, se reduciría ese porcentaje. Es decir, en el fondo, una idea de tratar de incentivar la entrada de competidores dentro de cuando una vez ya se hubiera vencido la patente. Ahora bien, también se señalaba en esta propuesta que cuando hubiera un riesgo de inaccesibilidad a los medicamentos, el Ministerio de Salud podría establecer un porcentaje o un precio máximo industrial diferente dependiendo de cuál fuera la naturaleza del producto sanitario. Y por último, se proponía que quienes vendieran o expendieran medicamentos no podrían alzar los precios libremente, sino que no podría ser superior al promedio experimentado por el grupo terapéutico respectivo, al alza promedio del grupo terapéutico respectivo de los últimos 3 años. O bien de acuerdo al IPC si es que este fuera superior. Bueno, esta propuesta presenta varios problemas. Primero, desde el punto de vista en el eslabón de la farmacia y otros dispensadores, primero porque toma de manera incompleta las recomendaciones que se efectuaron por la Fiscalía Nacional Económica. En esta propuesta de los parlamentarios, en el proyecto de ley, proponen que se estableciera una suma única por intermediación, mientras que la Fiscalía Nacional Económica proponía que el cobro podría diferir a nivel de medicamento clínico. De todas maneras, siendo igual para todos los productos comerciales que se encuentran dentro de la misma categoría. Y esto es importante porque finalmente si se establece una tarifa única, esto puede implicar alzas excesivas en los medicamentos de menor costo.
Y por otro lado, en la propuesta que se realizaba en la Fiscalía Nacional Económica no se definía si estos costos debían ser regulados por la autoridad o bien tenía que dejarse a la libre competencia entre las farmacias. Y claramente sería muy difícil establecer a nivel burocrático cuál sería el valor adecuado para la intermediación. Y además también si se establece un monto único, no se estaría reconociendo las diferencias de costo y de tipo y de calidad de los servicios entregados por los diferentes dispensadores. Ahora bien, sin entrar en detalle en las propuestas de la Fiscalía Nacional Económica, el cambiar el funcionamiento por completo, la estructura de funcionamiento de las farmacias y de los demás dispensadores se puede criticar, y se ha criticado porque carece de evidencia. O sea, primero no queda claro si es que el monto para dispensar se tiene que asemejar o si se asemeja al margen bruto de la farmacia. Tampoco la forma en la que se tiene que calcular dicho monto al tener todas las farmacias costos fijos distintos. Tampoco se presentaron por la Fiscalía Nacional Económica experiencias internacionales que fueran exitosas en bajar los precios para los consumidores utilizando este modelo de regulación a las farmacias. Y más que nada porque implica un cambio estructural al funcionamiento del mercado. Y las fallas que se observan, las fallas que se pusieron en evidencia, no son de tal magnitud para poder justificarlo, y podrían existir otras medidas que son menos lesivas a la libertad económica que podrían solucionarlo. Unas críticas respecto al eslabón de laboratorios. Primero, que utilizar el mecanismo que se propone, o sea, utilizar los precios máximos industriales de acuerdo a la forma establecida en la ley Ricaurte-Soto y en su reglamento, tiene ciertas dificultades. Y el tema es que en la fijación de estos precios máximos industriales se utilizan precios de referencias externos y precios de referencia internos. Y el problema de utilizar los precios de referencias externos es que finalmente se produce un retraso en el lanzamiento de los productos innovadores en los países en los que se aplica, porque los laboratorios toman en cuenta los efectos que va a tener en sus utilidades los precios referenciados de cada país, y además tiene también como contrapartida de que aumenta el precio en los países referidos. Y tomar los precios de referencia internos, que esto es hacer referencia a moléculas o alternativas terapéuticas presentes en el mercado interno, que es lo que se hace en los análisis de costo-efectividad, suele ser perjudicial para la innovación, porque finalmente implica recibir un bajo retorno por la innovación, puesto que no se toma en cuenta que parte importante del gasto en salud es inversión que no se captura dentro de este análisis de costo-efectividad. Y una segunda crítica a esto es que también implica una cierta contradicción entre las políticas estatales de protección a la innovación por un lado y control de precios de los medicamentos, porque por un lado los gobiernos intentan promover la innovación a través de la protección de la propiedad intelectual a través de patentes, pero por otro lado se disminuyen los incentivos a innovar fijando los precios. O sea, el gasto en innovación y desarrollo es un costo hundido, y solamente se puede cobrar en base a la valoración que tengan los consumidores de la innovación que se les presente. Y las patentes permiten en el fondo al innovador poder tener cierto poder de mercado por un tiempo adecuado y actuar como un monopolista hasta que se desarrollen otras moléculas que actúen para la misma indicación, o bien hasta que expire la patente. Ahora bien, los costos de producción de las moléculas son relativamente bajos, y de modo que muchos países pueden tener el incentivo de fijar los precios que solamente cubran el costo marginal en su país, sin participar en el esfuerzo de promover la innovación y en el desarrollo de futuras innovaciones a nivel comparado. Y este tipo de medidas, aunque en principio aumentan levemente la cantidad demandada de los productos, producen finalmente el retraso de la entrada de los medicamentos innovadores en los mercados en los que se produce este control de precios, impidiendo que la población tenga acceso a la innovación durante los periodos iniciales. Se ha estimado que entre un 25 y un 80% de retraso en la entrada de los innovadores en los países en los que se ha aplicado. A finales del mes pasado, a finales de marzo, el Ejecutivo anunció en la comisión mixta que sí iba a dar su respaldo a los mecanismos de fijaciones de precios en toda la cadena productiva, es decir, tanto en el eslabón de la producción en los laboratorios como en las farmacias.
Y respecto a las farmacias en concreto, ha manifestado la intención de también avanzar en cambiar la forma de funcionamiento de las farmacias a un cobro por dispensación de los productos, pudiendo establecerse diversas categorías de tarificación y operando la libre competencia entre estos montos. Bueno, estas críticas del Ejecutivo le podrían ser extensibles también las críticas efectuadas con anterioridad al estar fuera de las ideas matrices, pero no en cuanto al problema de no tener iniciativa legal para hacerlo, porque en el fondo se tiene la iniciativa legal por parte del Ejecutivo para otorgar atribuciones a los órganos públicos. Ahora bien, cualquier forma de determinación de precios a nivel de laboratorios presenta las mismas dificultades que lo que podría presentar la propuesta de la indicación parlamentaria si se decide utilizar mecanismos de referencia externos o mecanismos de referencia internos o en ámbitos generales por la ambivalencia de la posición que tendría el Estado en la protección de la innovación. Y también la crítica respecto a cambiar el modelo de negocio de las farmacias porque no está demostrado que impacte menores precios para los consumidores. Ahora sí presentaría la ventaja si es que se avanza por la vía de la libre competencia entre las farmacias para la tipificación, en que por lo menos estaría sujeto a mecanismos de precio de mercado sin las distorsiones que se puede producir por una planificación central. Ahora bien, en todas las propuestas, igual persiste la duda respecto a la constitucionalidad de las medidas de fijaciones de precios, porque no es que nuestra constitución, la actual constitución, prohíba las fijaciones de precio, pero sí exige que en el fondo se respete un cierto parámetro de razonabilidad, porque se estaría afectando, o sea, se estarían estableciendo límites a la libertad económica, que es un derecho fundamental de todas las personas. Entonces, la necesidad de la medida es importante que se demuestre respecto de cada producto que es fijado, y por eso no sería tan razonable una norma amplia de fijaciones de precios, no es tan fácilmente justificable, porque todos los medicamentos presentan distintas características, ya sean precios, en acceso, en disponibilidad. Y por lo demás, un requisito formal, que es lo que está establecido en el artículo 19, número 21, y en el artículo 19, número 24, respecto a la libertad económica y respecto al derecho de propiedad, es que de todas maneras tiene que establecerse por ley. Y esto implica que no solamente la ley se tenga que decir se van a regular los precios, sino que se incluyan los supuestos de hecho, los criterios a utilizar, entre otros. Y por otro lado, para no restringir la libertad económica en su esencia, también es importante que las empresas que se vean afectadas por estas medidas se establezcan en el fondo en un nivel de precios que sea suficiente para poder autofinanciarse y también para obtener rentabilidad. Como conclusión, todas estas razones expuestas llevan a cuestionarse si finalmente es aconsejable abandonar los mecanismos de mercado para poder asignar los recursos en materia de medicamentos, porque las fallas que existen en este mercado de medicamentos se podrían solucionar con mecanismos que mejoraran la competencia del mercado, que aumentaran la transparencia, que produjeran mayor homogeneidad entre los productos y que facilitaran en el fondo la competencia, que se produjera la competencia por precios y no por otros factores. Y algunas de estas medidas ya se encuentran aprobadas en Fármacos 2 y otras que se han propuesto y algunas que derechamente se rechazaron en Fármacos 2. Primero, para poder evitar la asimetría de información que se produce y para poder evitar el comportamiento de agencia, se está avanzando en que la receta médica se tenga que indicar la denominación común internacional del medicamento, y eso favorece a que luego el paciente pueda elegir el producto de menor precio. Esto respecto a medicamentos que tienen uno o dos principios activos, pero hay problemas, eso sí, porque todavía no estamos en un mercado en el que tenemos una completa intercambiabilidad de los medicamentos, la bioequivalencia no es completa, de modo que excluir completamente el nombre de fantasía puede ser complejo, pero por términos sanitarios. Bueno, esta medida debería inducir a que las personas puedan elegir por precios y no elijan por marcas en un mercado que de todas maneras se demuestre que los productos tienen igual eficacia e igual seguridad. Y también es positiva respecto a disminuir los altos precios de adquisición que tendrían las farmacias de los medicamentos, porque si es que los usuarios finalmente deciden utilizar la sustitución de los medicamentos, ellos pueden negociar de mejor manera por precios con los proveedores, ya que no necesitarían todas las marcas dentro de un mismo producto farmacéutico. Una segunda cosa que ayudaría a avanzar en la competencia es que ya se han aprobado normas en Fármacos 2 que tienden a
aumentar la apertura a los mercados internacionales de medicamentos, facilitando el ingreso de productos extranjeros que cuentan con certificación de agencias extranjeras de alta vigilancia. Y esto es positivo porque ayuda, en el fondo hace que la entrada de estos medicamentos sea más fácil, tenga menores gastos, sea más rápida, y eso permite mayor competencia dentro del mercado. Una tercera cuestión que podría ser importante es aumentar la transparencia en el mercado farmacéutico. Por ejemplo, una de las ideas que estuvo dando vuelta es crear un observatorio de precios de medicamentos, de modo que permitiera comparar los precios dentro del mercado nacional, pero también en su comportamiento con otros países de referencia. Y eso permitiría a los consumidores tener mayor información para poder tomar sus decisiones, y también podría tener datos vigentes para poder sustentar las políticas públicas en materia de salud. Y también, para poder aumentar la transparencia en el mercado, sería bueno establecer canales de información al público cuando vencieran las patentes, de modo de poder incentivar la entrada de empresas desafiantes y así que tiendan a la baja los precios de esos productos. En cuarto lugar, en la Fiscalía Nacional Económica, en su estudio, se plantea una propuesta que es muy interesante, que es que las farmacias tengan la obligación de dispensar el producto más barato dentro de una categoría de medicamento clínico, y de todas maneras pudiendo cambiarse por el paciente si es que lo solicita. Y esto podría cambiar la forma en que las personas se terminan por relacionar con los productos bioequivalentes o con los productos intercambiables en el punto de vista de la compra, porque para que la persona decida cambiar el producto que se le entrega por la farmacia, tiene que hacer un esfuerzo en tiempo, y en general está demostrado que las personas mayoritariamente no cambian la opción que la farmacia les entrega por defecto. Y en los países que esto se ha aplicado, se ha logrado menores precios para los consumidores, y esto ha provocado que haya una mayor competencia a nivel de precios, y también permitiría a las farmacias disminuir la variedad de productos dentro de una misma molécula, pudiendo negociar de mejor manera también por precios, y que finalmente se traspasaría esto a los consumidores. Y en quinto y último lugar es que también se discutió varias veces durante la tramitación del proyecto de ley la posibilidad de que se expendieran medicamentos de venta directa en establecimientos comerciales de venta al por menor, que esto ya se hace en muchos países en los cuales se pueden comprar medicamentos de venta directa, los OTC, en supermercados, en tiendas, incluso en máquinas dispensadoras. Y esto es una buena alternativa porque permitiría que se introdujera mayor competencia en un mercado que finalmente igual está muy concentrado en las 3 farmacias de cadena, y también es una buena alternativa para las comunas en las cuales no hay farmacias y podrían acceder al menos a los medicamentos de venta directa en los mercados. Bueno, con todas estas medidas y bueno, con muchas otras medidas se podría solucionar en gran parte las fallas del mercado que se observan en el mercado de medicamentos en Chile, sin que sea necesario introducir mecanismos que sean más invasivos al funcionamiento del mercado finalmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Trinidad. Gracias por la excelente exposición también y la aproximación jurídica que nos diste al tema. Y probablemente una de las conclusiones relevantes que vamos a sacar de este seminario es que muchas de las soluciones que son atingentes a un mercado como el de la salud, el de medicamentos, el farmacéutico en general, deben ser soluciones quizá un poquito más globales y soluciones también enfocadas en los principales problemas del mercado, así como en otros mercados también tienen sus propias fallas de mercado. El de la salud también debe presentar ciertos elementos de corrección que van en la línea de soluciones más globales que aquellas que simplemente apuntan a la fijación de precio, quizá otras más específicas, ¿cierto? Nos da tiempo para concluir con un par de preguntas que nos llegaron que recogen, digamos, estas inquietudes generales. Quisiera hacerle la pregunta primero a Joaquín y después a Marcelo. La primera de ellas, Joaquín, es ¿cómo se puede solucionar el gasto de bolsillo solo incentivando compras de genéricos si hoy no todos los medicamentos son bioequivalentes y por lo tanto no hay seguridad del efecto del medicamento? No sé si nos puede dar una respuesta en ese sentido, Joaquín. No, tiene toda la razón, digamos. Lo que pasa es que uno en 20 minutos cuando habla a veces no puede especificar todo. Eso soluciona el problema en aquello en que existe genérico, y por eso yo creo que parte de la solución aquí
tiene que ir por incentivar la entrada de más laboratorios a que compitan por cada fármaco. Y eso es algo que yo creo que se ha hecho poco. ¿Ya? Cuando existen fármacos en los que vemos que compiten genéricos con similares con de marca, hay alternativas baratas. Entonces, ¿qué hacemos con lo otro? Bueno, tenemos que incentivar la entrada. ¿Ya? Yo no he podido encontrar data precisa del número de medicamentos que tienen patentes vigentes. Ahí la Trinidad dijo que tenía, me encantaría tener esos datos o saber de dónde obtiene. Yo creo que son relativamente pocos. Yo creo que la mayoría de los medicamentos que se venden ya no tienen patente. Yo he hecho algunas aproximaciones, pero la verdad no he podido encontrar data clara al respecto. Pero incentivar la entrada de laboratorio al mercado es súper importante, y eso es algo que también, con todo este esquema de fijación de precios, quizás el problema es que al final vamos a quedar con pocos proveedores de cada marca, y al final, cuando tú tengas un laboratorio que venda una molécula, ¿cuál va a ser la capacidad real del Estado de fijarle el precio? Porque ese laboratorio, si te dice, no, a ese precio no vendo, ¿qué va a hacer, digamos? No puedes dejar a la población sin que consuma medicamentos que a veces son necesarios para hacer su vida normal. Entonces, aquí también el problema de la fijación de precios es que a veces es un poco voluntarista, en el sentido de que no es claro que va a funcionar, digamos, porque si hay uno o dos laboratorios que están ofreciendo el producto, ¿cuál va a ser la capacidad del Estado de fijarle el precio? No es creíble, digamos. El castigo en algún proyecto de ley decía, el laboratorio que venda más caro que el precio fijado se le va a borrar su registro del ISP. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Borrar del registro del ISP medicamentos que son necesarios para mucha gente? Eso sería muy extraño, digamos. Entonces, una parte fundamental aquí es ver cómo incentivamos la entrada de más laboratorios al mercado. Y ahí eso es clave, digamos. Sin eso no vamos a tener mucha solución. Si tenemos puro monopolio por cada molécula, yo no veo que haya una solución clara al respecto. Y permitir también, como decía la Trinidad, importación. O sea, si yo puedo encontrar en otro país que se está vendiendo más barato y que ese medicamento está aprobado qué sé yo, por las instituciones en Estados Unidos o en Europa que son confiables, se debiera permitir que se importe. Si existen importadores que van a países en que se vende más barato y lo traen a Chile, eso le introduce competencia al mercado y también ayudaría mucho. Muchas gracias, Joaquín. Interesante, porque la propuesta en general apunta justamente a una solución más bien sistémica, más que precisamente con una solución específica como la regulación de precios. Y ahí uno de los contrapuntos que hizo Marcelo es sumamente interesante desde el punto de vista de lo que debemos incentivar también dentro de este mercado es la innovación, y ahí Marcelo da un ejemplo interesante sobre la entrada de retailers online, como Amazon, por ejemplo, a la venta de medicamentos, lo cual estimula mayor competencia en la venta a consumidor final. Ahora, Marcelo, hay una pregunta interesante que nos llega, que dice relación con, tenemos un mercado innovador, un mercado que requiere estímulos a la innovación, pero también tenemos desde el punto de vista legal ciertas limitaciones con las patentes, incluso con las patentes que se renuevan a nivel de innovación, como por ejemplo patentes sobre fármacos creados en Chile o en el extranjero. ¿Cómo ese dilema se puede resolver? O sea, ¿cómo incentivamos la innovación si sabemos que los innovadores también juegan de alguna manera con las renovaciones de sus patentes y por lo tanto al jugar con las renovaciones de sus patentes puede ser que el mercado no sea impregnado con tanta innovación? ¿Cómo incentivamos entonces la innovación en el mercado farmacéutico? Está en mute, Marcelo. Sorry. No, este es un problema, como decía yo al principio, bien peleagudo, no hay una bala de plata que te va a solucionar todos los problemas. Es un problema que no nos aqueja solo a nosotros, a los americanos, a los europeos, lo aqueja mucho porque hay una inflación de precios y el gasto como porcentaje del ingreso familiar en salud ha aumentado. Entonces, ha aumentado desproporcionalmente. Y eso tiene que ver con que efectivamente hay mucha innovación y ahí uno tiene que decir cuánta es la eficiencia de esta innovación o no, y cuánta de esa innovación el doctor tiene que recomendarla o no. O sea, ahí hay un problema que nosotros sufrimos, pero que ellos también sufren. Ahora, esta empresa, los laboratorios grandes que hacen innovación, nosotros estamos muy lejos. Nosotros no podemos influir. Nosotros somos una cascarita de nuez en un océano. No, hay una tormenta, nosotros estamos sonados. No nos vamos a influir a los laboratorios. Eso es wishful thinking. Los americanos influyen en los laboratorios, pero tienen un lobby enorme. O sea, hay 4.000 empresas de lobby ahí en Estados Unidos, quizás cuántas más
no oficiales no inscritas, digamos. Entonces, claro, está ese riesgo, pero el riesgo de prohibir la patente es mucho mayor. Fíjate que cuando estaban investigando el tema del genoma humano, llega, me acuerdo, Tony Blair y creo Bill Clinton y dice, no, sabes que esto es muy peligroso, lo vamos a hacer lo va a hacer el Estado, y la consecuencia es que el Research Program se retrasa 10 años, 15 años. Entonces, cada vez que hay una intervención estatal que busca lo mejor, eso se llama incentivo perverso, ¿cierto? Busca lo mejor, pero la embarra, y yo me quiero meter a hacer esto, no, quiero bajar los precios, y al final genera escasez y genera que no lleguen las soluciones. Imagínate si el COVID hubiera dicho, no, yo quiero una vacuna estatal, y todos los laboratorios privados no la dejan de hacer. Entonces, aquí no hay mérito estatal, no es el mérito de Trump de las vacunas. El mérito es de la ambición de los laboratorios de tratar de llegar a una vacuna, y llegaron varias vacunas y compiten. Entonces, en ese sentido, Chile tiene re poca injerencia, como lo tiene en el mercado de las navieras, como lo tiene en el mercado de los autos. Chile no puede decir, oye, llegue el auto eléctrico antes porque a mí me conviene. En ese sentido, la ubicuidad, por ejemplo, yo creo que la solución de mercado ya está a la vista. Lo que yo te mostraba de Amazon, métanse por favor a Amazon y busquen los remedios que aparecen en el CERNAC. Y tú dices, oye, la ubicuidad, no importa si yo estoy en Santiago, yo estoy en Purranque o yo estoy en Punta Arenas, yo tengo acceso al mismo medicamento que tiene un gringo en Nueva York en Amazon. Y fíjate que la referencia de precio ya está en línea y me muestra 50 al tiro, gratis. No tiene que hacerlo, porque un problema ahí que señala Joaquín, que es enorme. No es el problema de ponerle el precio a un producto, que ya es malo. Fíjate, en la Unión Soviética le ponían el precio al pan en una oficina en un 6º piso ahí en Moscú. No sé si es 6º piso, pero para darle dramatismo al cuento. Le ponía el precio al pan, el tipo de Kiev pagaba el precio de Moscú, el otro pagaba. O sea, ¿cuál es la eficiencia de eso? Para uno era precio máximo, por otro precio mínimo, se perdía mucha bienestar social. No había innovación en el pan, no había estos programas que te hacen pan de, no sé, 10.000 cuestiones. Se pierde mucho. Imagínate cuando tenés 300.000 productos que tienes que monitorearlo en línea. Y tú no sabes, aquí no hay una cuestión de que esté igual al otro. Por ejemplo, un retail price maintenance, como el que tiene Apple con el iPhone, que dice, oye, al proveedor le dice, usted me puede vender acá. Claro, iPhone 12 hay uno, pero si tienes 300.000 productos, es realmente, como dicen los gringos, wishful thinking. Yo creo que la solución es más cercana a permitir productos en Amazon que la FDA ya tiene aprobado, como también decía Joaquín, que otra cosa. O sea, la verdad que todo lo que sea intervención va a ser muy complejo, otros países lo han vivido, y lo del Senaval no me parece tan malo, pero va a ser realmente complejo para ellos hacer el enforcement de lo que ellos mismos pusieron ahí en sus reglamentos. Está muy vago, no sé si va a tener un efecto real, digamos. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, en honor al tiempo ya nos pasamos algunos minutos, pero quiero agradecer a los más de 200 asistentes que se mantuvieron conectados hasta esta instancia. Agradecer a todos aquellos que participaron activamente también en las conversaciones del chat. Parece que este es un tema bien candente, ¿cierto? En el cual justamente recibimos varios comentarios y algunas conversaciones acaloradas en el mismo chat, así que vamos a seguir discutiendo sobre este tema en el futuro, vamos a seguir trabajando en los temas. Marcelo y Joaquín son profesionales, son profesores universitarios, así que usualmente están muy abiertos a recibir comentarios vía sus correos electrónicos y estas conversaciones. Trinidad como investigadora de Libertad y Desarrollo también. Quiero agradecerle a los tres por la participación y la muy clara exposición de cada uno, y agradecer también a todos quienes participaron de esta conversación en general, que creo que nos deja con varias certezas sobre cuál es el análisis más correcto de la materia que hoy día pareciera ser que no está siendo bien capturada a nivel de Congreso y a nivel también de propuesta legislativa. Así que gracias a todos, gracias por haberse conectado, un abrazo a la distancia y nos volvemos a reencontrar nuevamente en otra de estas instancias sumamente interesantes en la materia del mercado de medicamentos. Cuídense mucho y que tengan excelente día. Chao. Chao a todos, muchas gracias. Chao, por la Richard, invitación. muchas Muy gracias. bien. Chao, que les vaya muy bien. Chao Trinidad, chao Joaquín, Richard, nos vemos. Chao, Marcelo. Marcelo, Chao. cuídense. Gracias. Trinidad, muchas gracias. Adiós, Joaquín. Gracias por todo, Joaquín. Muchas gracias. Richard, Joaquín, dime. te mando